Vamos a hablar de qué es el liderazgo ágil y por qué es tan importante hoy en día adaptarnos a estas nuevas tendencias y metodologías de liderazgo. Creo que todos recordamos esta figura, por supuesto, el COVID-19 nos trajo una nueva realidad, cambió en segundos lo que estábamos haciendo de un día para otro. Veíamos por las noticias un nuevo virus en China y muchos de los que estábamos en Latinoamérica, por ejemplo, pensábamos que eso nunca iba a llegar. Pero en cuestión de semanas y en cuestión de días empezamos a entrar en una cuarentena y unas dinámicas completamente diferentes. El mundo no tuvo tiempo para adaptarse, ni las empresas, ni los negocios, y todo esto generó una nueva realidad. Estos entornos altamente cambiantes de un momento a otro, donde no nos podemos preparar, están exigiendo de los líderes y de las organizaciones altas capacidades de adaptación para poder seguir adelante, porque el mundo no puede parar. A estos entornos se les ha llamado entornos VUCA, por las siglas en inglés, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y es que claramente se vuelve una situación donde no tenemos el control. La velocidad del cambio es demasiado rápido, a eso le llamamos la volatilidad. La incertidumbre es que no podemos predecir fácilmente con nuestros modelos, tendencias e indicadores hacia dónde va a llegar. Es complejo porque se relacionan múltiples sistemas, múltiples actores interactuando dentro de cada uno, y eso hace que el ambiente sea todavía más difícil de poder leer. Y es ambiguo porque no hay una claridad, normalmente son elementos que son muy nuevos. Pero la pregunta que nos venimos haciendo es, entonces, ¿qué hacemos? Si todo el tiempo o cada vez más se repiten estos nuevos ambientes VUCA, ¿cómo debemos actuar ante tantas situaciones cambiantes y sobre todo los líderes? ¿Cómo nos adaptamos a estas nuevas situaciones y entregamos valor a nuestros equipos de trabajo y a nuestras compañías? El profesor Oliver Cioni dice que tenemos demasiada aversión a la ambigüedad y la incertidumbre, y es normal, como seres humanos queremos tener el control del clima, de la economía, de nuestros hijos, de nuestra pareja, y eso no es posible. Eso no significa no tener planes, significa tener planes, pero tener la capacidad de cambiar a manera que vamos avanzando y que las cosas en el ambiente van cambiando, inclusive que los objetivos van cambiando. Y de eso se trata precisamente el liderazgo visible, que está inspirado pues, en todos estos movimientos y metodologías ágiles, que vamos a ver a continuación algunos principios muy importantes. Un ejemplo más de cómo ha cambiado el mundo pues tiene que ver con el tema de las inteligencias artificiales. En noviembre del año 2022 se abrió públicamente a todas las personas ChatGPT, y a septiembre que estamos grabando este video pues hemos visto una gran cantidad de explosión de imágenes, videos, aplicaciones que pueden hacer gran cantidad de cosas que están cambiando el mundo. Las noticias falsas, las clonaciones de voces, los trabajos, o sea, todo esto está llevándonos a replantear inclusive nuestro sistema educativo. Y en esto también tenemos que empezar a entender que el mundo necesita que nos adaptemos, que los líderes seamos diferentes, no podemos quedar trabajando como teníamos el mundo anteriormente. Los cambios hoy cada vez van a ser más rápidos. ¿Cómo vamos a hacer para poder tener equipos de trabajo que se adapten también y seguir entregando resultados y seguir nosotros trabajando y mantener también nuestra salud, nuestra integridad física, porque todo esto a veces es muy difícil? Entonces, un último ejemplo es muy reciente, es esto que está pasando y que va a seguir cambiando de una manera increíble durante los próximos meses y años, todas las maneras y las formas en las que trabajamos y en las que trabajábamos hasta hace 3, 4 meses atrás. Principalmente el liderazgo ágil lo que quiere es que tengamos una agilidad para tomar decisiones en entornos altamente cambiantes, que seamos bastante flexibles y que seamos adaptativos para poder tomar acciones, independientemente de que tengamos toda la información, independientemente de que sea complejo, ambiguo. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos o sobre todo paralizados, o sea, analizar las situaciones y avanzar. Y para eso vamos a ver algunos principios a continuación que han sido traídos del manifiesto ágil y que han sido adaptados a lo que hoy se conoce como ese liderazgo ágil para entornos altamente cambiantes. Bueno, el primer mensaje creo que es súper claro, es aceptar y reconocer la incertidumbre. Yo diría que más que aceptar es esperarla. Como líderes debemos estar casi que atentos
ansiosos, la palabra podría ser hasta contentos de esperar la incertidumbre, de esperar que hay algo que no tenemos completamente planeado y que va a pasar, porque de esa manera no nos vamos a asustar cuando llegue, sino que lo vamos a recibir de una manera más preparada, por lo menos mentalmente, y nuestros equipos también. No pasa nada. Los planes pueden estar hechos y configurados de alguna manera y en cierto momento cambian. Ok, esperábamos que esto pasara. El principal punto es aceptar la incertidumbre como una característica normal del medio y de lo que hoy sucede en el mundo. Un segundo elemento sumamente importante es el enfoque en las personas por encima de los procesos. Eso también viene en el manifiesto ágil, no significa que los procesos no sean importantes, por supuesto que sí, pero valoramos más las relaciones con las personas. ¿Qué está sintiendo esa persona, por ejemplo, ante este nuevo cambio? ¿Cómo lo ve? ¿Qué propuestas tiene? Porque seguramente el proceso, lo escrito, ya no va a ser adaptado a esa nueva realidad. Si yo mantengo el enfoque en las personas me van a poder dar a mí una retroalimentación y una mirada de mucho más valor que el mismo proceso. Y ahora imaginemos que es un equipo de trabajo, cada uno dando sus aportes para poder enfrentar esa nueva realidad. Puede ser mucho más enriquecedor que simplemente irnos a ver qué es lo que dice el proceso. Vuelvo y reitero, ¿es importante? Sí, es importante el proceso, pero el enfoque está dado en las personas. Otro de los puntos importantes tiene que ver con el ritmo incremental, es decir, en ambientes bastante VUCA, como lo estamos hablando ahora, cambiantes, es importante no trazarnos unas metas tan largas sin en el intermedio estar dejando entregables pequeños, las famosas quick wins o ganancias tempranas. Atrás quedó esa planeación en donde yo tenía un plan de trabajo, le decía a mi cliente y me iba a trabajar a la oficina o hacía algo 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses para ir a entregarle el producto final. Eso no se puede hacer, porque puede pasar que en esos 6 meses haya cambiado la realidad de mi cliente, haya cambiado la realidad del mundo, del mercado, etc. Entonces es preferible planear, sí, ok, a los 6 meses qué es lo que queremos, pero tener unas ganancias tempranas que me permiten ir garantizando que efectivamente lo que voy a entregar a los 6 meses es la suma. A eso le llamamos nosotros la iteración. Iterar, ir sumando valor a medida que vamos entregando para llegar al producto final. Es un punto también muy importante del liderazgo ágil. ¿Cómo garantizamos nosotros que estamos entregando quick wins que nos acercan a esa meta final y que si en algún momento esa meta final cambia o ya no es lo que esperábamos, pues por lo menos por aquí podamos parar y generamos unos importantes avances en la primera etapa y luego generamos cambios para poder ajustarnos a la nueva realidad. El principio es bastante importante, por supuesto heredado de los principios ágiles. La colaboración abierta es súper importante también en el liderazgo ágil porque fomenta la co-creación y el trabajo en red distribuido. Atrás quedó ese pensamiento de que solamente los expertos son los que saben, que solamente los especializados, sino que hoy también a través de las metodologías ágiles, por ejemplo como el design thinking, entendemos cómo creamos entornos en donde todos puedan aportar sus ideas, aún las más locas, e inclusive las más disparatadas y las más distantes ideas luego en un proceso ya de clarificación y de priorización se pueden adaptar y pueden resultar ideas bastante interesantes para mejorar procesos, para mejorar productos, para mejorar alguna situación particular de la organización. Entonces es muy importante que como líderes creemos un ambiente de confianza donde la gente pueda hablar, donde la gente pueda decir sus ideas. Pero si esto no sucede, que es lo que normalmente pasa en las organizaciones, la gente no puede hablar porque tiene miedo a que su idea sea rechazada o porque tradicionalmente el que habla es el jefe o el que habla es el experto y muchas veces esa persona que se queda callada, el operador, el que tiene, está más cerca de aquello que queremos de alguna manera solucionar, inclusive más cerca del cliente, puede tener una idea bastante interesante. Es muy importante la colaboración abierta para lograr la co-creación. Bueno, este es un punto también súper importante, la orientación al cliente es nuestra máxima prioridad, satisfacer al cliente. Y dependiendo de quién sea nuestro cliente, puede ser nuestro cliente interno, puede ser nuestro cliente externo, hay que identificarlo muy bien, por supuesto, en este proceso. Y entender que ese cliente es el que va a verse afectado directamente por el cambio, por esos ambientes VUCA. Entonces yo estoy desarrollando un producto, un servicio, algo para mi cliente interno llamado nómina,
pero resulta que Nómina acaba de cambiar la legislación. La legislación ahora está exigiendo otras cosas que no teníamos al principio identificadas. Entonces, debo entender que mi cliente cambie su realidad y que si yo tengo el enfoque con el cliente y una comunicación adecuada con él, voy a poder identificar rápidamente y adaptar mis planes para poder satisfacer esa nueva exigencia de mercado, que es un nuevo dolor para mi cliente. De nada me sirve yo seguir con toda mi planeación, porque fue lo que dice el contrato, porque lo que dice el cronograma, porque lo que dice la planeación, cuando al final mi cliente, pues lo que le voy a entregar no va a servir. Es muy importante en el liderazgo ágil tener presente esa comunicación constante y esa identificación de si lo que yo estoy haciendo realmente va a generar valor, va a solucionar el problema que inicialmente planteamos y que hoy se encuentra vigente, o valdría la pena generar algunas modificaciones que pueden llegar a tener mucho más impacto en la solución del problema y en los dolores de mi cliente. Para lograr pues todo esto que estamos hablando del cliente, de las ganancias tempranas, etcétera, pues por supuesto que tengo que tener un pensamiento adaptativo y la capacidad de cambiar planes y prioridades sobre la marcha. Esto creo que es de lo que más nos cuesta, porque cuando hacemos una planeación, pues queremos ya irnos sobre ella, queremos ir sobre lo seguro, hay presupuestos, hay dinero, hay recursos, hay muchísimas cosas en juego, hay contratos, hay pólizas, que seguramente nadie va a querer cambiar. Pero este es uno de los grandes paradigmas que nos está llevando precisamente a estos nuevos enfoques, y es cómo mantenemos, por supuesto, las metas grandes, las megas, pero vamos a tener que ir entendiendo que a medida que vamos avanzando hay que tenerlo. Y como líderes la invitación es a que desde ya, desde el momento cero, esperen el cambio, esperen la incertidumbre, esperen cómo generar nuevos caminos para llegar a esas metas o inclusive modificar las metas. Esto es súper importante. Si yo como líder ya lo tengo claro y empiezo a generar un entorno en donde mis colaboradores también tienen claro que la meta puede que siga siendo la misma, pero el camino puede variar, y que tenemos la capacidad como equipos de trabajo de lograr adaptarnos con la suma de cada uno de los esfuerzos de ellos, eso genera más confianza, más convicción de equipo, que mantener una meta o un camino rígido, completamente rígido. Yo creo que el mejor ejemplo es las estructuras en los sismos. Cuando ocurre un sismo o un terremoto, vamos a ponerlo en esos términos, pues una estructura que sea demasiado rígida, lo que va a pasar es que se va a romper. Una estructura que sea mucho más flexible tiene mayor posibilidades de moverse y de mantener su estructura y de sobrevivir a esa situación. Es muy similar a lo que sucede hoy en estas invitaciones de liderazgo ágil y de los ambientes altamente cambiantes, como lo hemos venido hablando. Entonces, mantener una flexibilidad no significa completamente flexible, pero sí una flexibilidad que me permita moverme. Aprendizaje continuo es supremamente clave, tanto del interior del equipo, que nosotros estamos liderando en este momento, qué cosas han salido bien, qué cosas podrían mejorar, en qué cosas no estamos entregando valor. Esas son preguntas que nos tenemos que estar generando siempre al interior de la organización, al interior de los equipos de trabajo, y que los líderes debemos potencializar. ¿Qué está generando desperdicios? Hay 3, 4 personas haciendo algo que no genera valor para el cliente, que genera valor para el sistema, que genera valor para el contrato, pero finalmente para el cliente no. ¿Cómo reajustamos esos recursos para que cumplamos con el contrato y cumplamos con las otras cosas, pero que realmente lo que genere valor pues sea lo prioritario? Cosas de ese estilo solamente pueden ser posibles cuando yo estoy haciendo un aprendizaje continuo, tanto al interior del equipo como con la experiencia de mi cliente. ¿Qué ha visto mi cliente? ¿Qué le ha funcionado? De lo que hemos hecho, las ganancias tempranas, ¿qué ha servido? ¿O no ha servido nada? ¿Y cómo podemos ajustarlo para que pueda servir? ¿Y cómo podemos construir sobre lo construido? Entonces, es muy importante que como líderes mantengamos esta visión del aprendizaje continuo y empoderemos a nuestros equipos a que esto sea también ganancia. A veces no lo vemos como ganancia, pero es súper importante lo que aprendemos, no solamente para el proyecto actual, sino para lo que se viene y en la experiencia de todo el equipo. Otro punto súper importante, el liderazgo distribuido en todos los niveles, no centrado en una figura
atrás quedó esa imagen del líder omnipotente que todo lo sabía, que todo lo visualiza, que tiene las respuestas de todo, sino que es un líder que genera todo este contexto que acabamos de ver para que en algún momento el liderazgo pueda estar distribuido y pueda integrarse y podamos seguir a otra persona que tiene seguramente en ese momento la mejor idea para llevar al equipo. Esto no se debe confundir con la responsabilidad. Las responsabilidades seguramente estarán a cargo de una cabeza, de una persona, pero eso sí se puede en líderes que son maduros y que entienden estos conceptos, y equipos altamente desarrollados entienden que la responsabilidad sigue estando en una cabeza, pero el liderazgo se puede movilizar al interior del equipo sin ningún problema y no pasa nada. Ya lo hablamos ahorita con lo de las ganancias tempranas, pero me gusta este enfoque en lo mínimo viable, y es entregar versiones simples pero funcionales rápidamente. Creo que este es un elemento muy importante de las metodologías ágiles, y es empezar a entender cuáles son esos productos o servicios que son los mínimos viables que el cliente va a necesitar para solucionar sus dolores, para lograr los objetivos, y centrarme en eso. Más allá de la planeación grande de 6 meses, de 7 meses, ¿qué le puedo entregar hoy que genere ya eso que él necesita, ese cambio que él necesita? Y enfocar todo mi equipo de trabajo para que eso sea una realidad en el corto plazo. Ese también es uno de los grandes cambios que tenemos que tener dentro de nuestra metodología como líderes, en lugar de estar pensando en los procesos, los procedimientos, los cronogramas a largo plazo, que son importantes y que entiendo que contractualmente se llevan y que hay que cumplir, pero en ambientes altamente cambiantes como los que vivimos, no podemos perder de vista. Ese es el llamado a este nuevo estilo o estas nuevas tendencias de liderazgo que nos llevan a reflexionar sobre la manera tradicional en que venimos haciendo las cosas y la manera en la que el mundo se está moviendo hoy. Bueno, muchas gracias por su atención. Estos son unos conceptos muy sencillos sobre el liderazgo ágil, pero que sé que si se aplican, de verdad que trae grandes cambios a la manera en la que uno hace el trabajo todos los días y a la manera en la que uno se relaciona con sus equipos de trabajo, a la manera en la que uno entrega valor a nuestros clientes. Mi nombre es Jesse Torres y espero poderlos acompañar en un próximo video sobre algún tema apasionante del liderazgo, de la cultura de seguridad, del crecimiento personal. Gracias.